En este video vamos a comenzar a realizar las operaciones básicas de nuestra aplicación web, tales como agregar, eliminar, consultar y modificar registros de nuestra base de datos. Vamos a comenzar con la operación de agregar un registro. Para ello debemos de tener ya preparada nuestra base de datos. De preferencia pues hay que tenerlo ahí en un archivo externo con extensión .sql para que podamos trabajarlo o más bien importarlo en diferentes equipos. Entonces yo ya tengo aquí mi archivito SQL, por aquí tengo algunas sentencias básicas, eliminar la base de datos en caso de que exista y crearla. Vamos a usar esta base de datos, así se llama, así le puse yo, Pelis, y por aquí tengo una tabla usuario. Esta tabla usuario es muy importante, es con la que vamos a poder loguearnos, y tengo los campos básicos de usuario y pass. Entonces, y la llave primaria pues sería el usuario. Entonces una tabla muy sencilla, pero muy importante para el logueo de nuestra aplicación. Por aquí tengo también otra tablita, la tabla género. Como mi proyecto es sobre películas, entonces tengo aquí los datos de una película, pero una película tiene un tipo de género. Entonces por aquí tengo la tabla género, ¿no? Yo voy a tener aquí una pequeña relación. Esta relación no es necesaria, pueden ser tablas sueltas. Si no le pusiéramos aquí esta llave foránea, pues no habría ningún problema. Pueden ser los campos así nada más, sencillos, ¿no? Bien, entonces ya tengo aquí también los datos de mi tabla película. Es una película, entonces tiene una clave primaria, tiene un género, tiene un título, tiene una sinopsis, tiene una portada, tiene una clasificación. Por aquí la llave primaria, por aquí tengo una llave foránea, la que hacía relación con lo del género. Y bueno, ¿qué más tengo por acá en mi base de datos? Por aquí tengo unos inserts ya preparados para la cuestión de los géneros. Entonces, como los géneros ya existen, pues ya los puedo tener de una vez almacenados en mi base de datos. ¿Cuáles son esos géneros? Acción y aventura, comedia, drama, romance, suspenso y terror. De tal manera que cuando yo cargue mi base de datos, pues ya se cargue con algunos datos. En este caso, los géneros. Y también tengo otro insert para el usuario, para que ya pueda acceder al sistema, ¿no? Para que ya estén registrados sus datos con el usuario admin y la contraseña QWERTY. Por ahí le puse un SHA-1 para que no se vea tan clara la contraseña, ¿no? Bueno, entonces esta es mi base de datos. Deben de tener por ahí algo similar, obviamente con otro módulo o catálogo, como le conozcan, ¿no? En mi caso es el módulo de película al que vamos a agregarle información o agregar un registro. Bien. Pues por ahí ya tengo este archivito. Ese archivito lo tengo aquí adentro de mi proyecto donde hice mis vistas. Estas son las vistas que generamos en la actividad, en una actividad previa. El index, el formulario de alta, que este formulario de alta, estos valores salieron de la base de datos, ¿no? Título, sinopsis, portada, género y clasificación. Entonces todo esto está relacionado. Y por ahí tengo el de consultar también, que es una tabla con algunos campos. Bien, entonces estas listas ya las tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es darle funcionalidad, ¿no?, a estas pantallas. Bien, entonces tenemos esto de aquí. Lo que voy a hacer es ordenar un poquito las vistas. Las voy a mandar a una carpeta que se llame views y las vamos a mandar allí para que esté un poco ordenado. Listo. Bien, voy a crear también otra carpeta que se va a llamar models, y en esta carpeta vamos a ir creando nuestras clases. Este proyecto que vamos a realizar va a ser un proyecto utilizando el lenguaje PHP y va a estar orientado a objetos. Entonces va a estar un poquito separado las vistas del modelo. Bien, me voy a ir a mi... bueno, otra cosa importante es que ya debe de estar dentro de nuestro servidor local, que estamos utilizando SAM. Entonces debe estar C, SAM, htdocs, y adentro nuestra carpeta de nuestro proyecto con todos los elementos. Bien, por ahí ya tengo corriendo mi servicio de Apache y mi servicio de mi SQL deben de estar funcionando. Bien, entonces me voy a ir a mi
terminal, y lo que voy a hacer es importar mi base de datos. Entonces voy a regresar a C y voy a entrar a la ruta donde quiero importar, que es SAN MySQL bin. En mi caso no tengo contraseña, entonces ya no le pongo el -p, pero en caso de que ustedes tuvieran contraseña, pues hay que ponerle este, ¿no? Bien, ya entré a MariaDB y aquí voy a importar mi base de datos. Lo que voy a hacer es copiarme toda la ruta. ¿Dónde está la fuente? En csam htdocs, proyecto, diagonal, y se llama pelis.sql, así se llama mi archivito. ¿Aquí está? Y le doy enter. Bien, y ahí veo que ya se están ejecutando las instrucciones de mi archivo. Fue ok, se cambió la base de datos, query, bueno, ya creó todas mis tablas, ya creó todos mis inserts. Entonces ya puedo trabajar. Si yo aquí le doy una descripción de mi tabla película, pues ya me aparece, ¿no? Ya está cargada mi base de datos. Y aparece que tengo un ID, que es autoincremental, un ID género, que es una llave foránea, título, sinopsis, portada y clasificación, y ahí con sus tipos de datos. ¿Bien? Entonces ya puedo trabajar con mi base de datos. Y esa es la ventaja de tener un archivito ya externo con extensión SQL, porque esto lo puedo mandar a llamar en cualquier equipo, ¿no? Simplemente creo un archivo y ya lo puedo utilizar en diferentes equipos de cómputo. Bien. Entonces ya tengo esta parte. Es importante que yo revise bien cuáles son los campos de mi módulo, porque para crear mi clase me van a servir. Entonces reviso bien. Tengo un ID que es autoincremental, ID género que es entero, es llave foránea, y los demás campos son de tipo varchar. Eso me va a servir. Me regreso nuevamente aquí a mi proyecto y dentro de models voy a crear un archivito, o una clase más bien. Voy a crear una clase que se llame movie, pero con extensión PHP. Bien. Lo abro aquí en Visual Studio. Y bueno, para trabajar con PHP necesitamos utilizar las etiquetitas de apertura. Que por ahí se trabó un poco mi equipo, voy a esperar un momento. Bien, entonces tengo que utilizar esta etiquetita para que el editor pueda reconocer que estoy trabajando con código PHP. Bien, entonces voy a crear una clase que se va a llamar movie, de esta forma. Y voy a ir añadiendo los atributos de esta clase. Los atributos los voy a manejar como públicos para no tener problemas al momento de tratar de llamarlos en otros archivos. De manera pública, pues todos van a tener acceso a estos atributos. Bien. Y voy a ir poniendo los valores que tenía yo en mi base de datos. Entonces, ¿cuáles eran sus valores? Tenía un ID género, tenía un título, sinopsis, una portada y también tenía una clasificación sin acentos, y si hay más de dos palabras, como en este caso ID género, vamos a utilizar la nomenclatura camel case, que es iniciar con la primera palabra en minúscula y las demás con mayúscula. En caso de que hubiera una tercera palabra, pues iniciaría con mayúscula. Bien, de esa manera. Esto es para tener
un orden, una nomenclatura para seguir y que nuestro código no se vea tan feo. Pero bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra clase creada con sus atributos. Los atributos los vamos a sacar de la base de datos. Después de nuestra definición de atributos, vamos a crear el constructor. El constructor es un elemento que nos sirve para, como su nombre lo indica, construir o generar un objeto. Son 2 guiones bajos y la palabra construct. Bien, entonces les decía, esta parte del constructor nos va a servir para decirle cómo queremos o cuáles son los valores con que queremos que se cree nuestro objeto. Nosotros vamos a crear un objeto película. ¿Cuáles son los valores que debe tener esa película para ser creada? Bueno, pues ahí le vamos a pasar su ID, su género, su título, su sinopsis, su portada y su clasificación. Entonces esos son los valores que vamos a pasar. Y esos valores que pasamos aquí por parámetro al constructor los vamos a asignar a los atributos de la clase. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar el atributo de la clase de los valores que me están pasando aquí por parámetro? Lo voy a hacer por medio de esta palabra reservada this. El campito que diga this es el atributo. A este le voy a asignar el valor que me están pasando aquí. De esta manera. Y voy a hacer algo similar con todos los demás atributos. Al atributo que se llama ID género le voy a asignar el valor que me están pasando acá. De esta manera. Bien, entonces ya tengo creado mi constructor, ya le asigné todos los valores a los atributos, entonces ahora ya puedo ir creando mis métodos. Los métodos o pequeñas partes de la funcionalidad de mi clase. En este caso me interesa tener un método que me permita guardar valores. Entonces voy a crear mi método, va a ser un método público. Los métodos se declaran en PHP con la palabra function y le voy a llamar save. Este nombre puede ser el que queramos, yo le voy a poner guardar en inglés, save. Y como parámetro le voy a pasar la base de datos. Para que nosotros podamos guardar algo en nuestra base de datos, pues necesitamos pasarle algunos parámetros de conexión, que van a ser estos que le vamos a pasar. Bien. Y aquí le vamos a poner la instrucción para hacer una inserción en nuestra base de datos. Aquí voy a poner una pequeña variable, el statement o la sentencia. Voy a poner la conexión con nuestra base de datos y el prepare. Es de esta manera en que se tiene que hacer la instrucción para guardar. Y aquí va a ir algo parecido a lo que se hace en base de datos, ¿no? Para guardar un registro, pues es un insert que se utiliza. Insert into el nombre de la tabla en la que quiero agregar el registro. Mi tabla se llama película, así lo vimos en mi base de datos. Y luego va esta palabrita values, donde tengo que ir añadiendo pues los valores que quiero añadir. Si yo reviso mi tabla, veo que el primer valor es un ID que es autoincremental. Entonces ahí yo no tengo que ponerle ningún valor, le voy a poner 0 porque es autoincremental. Él solito va a ir añadiendo la numeración. Para el primer registro le va a poner 1, el siguiente 2, el siguiente 3. Entonces, como es autoincrement, lo dejo como 0. Pero los próximos valores yo tengo que añadirlos, se los tengo que preguntar al usuario, ¿no? Entonces, por ahí voy a poner un signo de interrogación por cada uno de los valores que yo quiera
añadir. En mi caso me regreso, yo quiero añadir y de género sería 1, título 2, sinopsis 3, portada 4 y clasificación 5. Entonces voy a poner 5 signos de interrogación, 1, 2, 3, 4, 5, que son los valores que voy a insertar en mi tabla. Bien, de esta manera. Y tengo que indicarle qué tipo de dato son esos signos de interrogación o esos valores. Entonces, el primer valor, este 0, es un tipo de dato, perdón, el 0 no, porque es autoincremental. El primer signo de interrogación, me voy a mi base de datos, veo que es un entero. Entonces, le voy a poner la letra I de int. Los siguientes 4 valores, de regreso a mi base de datos, veo que son varchar, 1, 2, 3, 4. Los 4 son varchar. Entonces le voy a poner 4 S que significan string. Entonces el primer valor es entero, el segundo es string, el otro es string, el tercero es string y el último es string. De esa manera tengo que ir acomodando los valores. Así tal cual aparecen, así los voy a poner como su tipo de dato. Si hubiera otro tipo de dato, por ejemplo, si fuera un valor doble, la letra sería una D. Si fuera un tipo de dato block o de objeto, la letra sería B, B de bueno. Entonces, de esa manera vamos a ir acomodando esos valores. Bien. Entonces, ya que tengo esta parte, bueno, aquí no se cierra todavía, de esa manera. Así. Ya que tengo esta parte, ahora voy a poner cuáles son esos valores que voy a añadir. El valor como tal ya se encuentra guardado en el atributo. Entonces aquí voy a poner el atributo. Y de género, el otro valor es título. Título. El siguiente valor es sinopsis. Portada y clasificación. De esta manera. Todos están separados por comas. De hecho, esto podríamos ponerlo en una sola línea, pero para que sea un poquito más legible lo separamos con enters. Pero están separados por comas. El último pues ya no lleva ninguna coma. Y aquí vamos a cerrar con punto y coma. Para terminar esta sentencia, ejecutamos o execute. Ponemos execute. Bueno, por ahí pasó algo. Y cerramos. Y lo que está haciendo aquí el método save, pues simplemente es insertando valores a la tabla película. ¿Qué valores? Estos de acá, los atributos que nosotros declaramos al inicio y que les asignamos los valores que nos estén pasando aquí por el constructor. Bien, entonces básicamente esto ya sería toda la parte de una clase para que se pueda registrar una película. Ahora, si nosotros queremos ver la funcionalidad, tenemos dos opciones. Una es trabajar toda la parte de la vista, para que podamos verlo ya en el formulario, en el navegador. Y la otra forma es, para no avanzar todo completamente, es probar simplemente que esta clase realmente funcione, que realmente estemos dando de alta a un registro. Eso es lo que vamos a hacer por el momento. Entonces, para que no avancemos todo y que más adelante, ya teniendo un poco más de proyecto avanzado, nos demos cuenta que estamos mal en algo, mejor probamos de una vez que esto realmente funciona. Bien, entonces nos vamos a ir hasta el final, afuera ya de la clase, y aquí vamos a hacer un código de pruebas.
Para hacer nuestra prueba necesitamos pues realizar la conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear una conexión y aquí le vamos a poner el localhost, vamos a poner el usuario, que sería root, vamos a poner la contraseña. En mi caso no tengo contraseña, pero tienen que ir los paréntesis así vacíos, y tengo que poner el nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama Pelis, de esta manera. Entonces con eso ya estaría yo haciendo mi conexión a mi base de datos. Bien, y aquí viene la prueba como tal de que funcione nuestra clase Movie. Voy a crear un objeto que se llame Movie de la clase Movie. Y aquí voy a pasarle los valores. El primer valor va a ser 0, porque es un autoincremental. El segundo valor es un entero que es ID de género, le voy a poner 1. El siguiente valor es título. Si no me acuerdo bien de los valores, puedo regresarme aquí e ir checando. El primero es ID, autoincremental. El segundo es un int, que indica el género. El tercero es un título. Entonces aquí le vamos a poner raya. De esta manera. El siguiente es una sinopsis, que también es varchar, entonces lo pongo entre comillas. Lo siguiente es una portada, que ahí sería una imagen, pero para la prueba lo voy a poner como varchar. ¿Me doy cuenta que es un varchar? Le voy a poner portada. Y lo siguiente es la clasificación. Entonces le voy a poner clasificación A, de esta manera. Y aquí ya estoy mandando los valores que recibe mi constructor y que están siendo asignados a los atributos de la clase, y que son aquellos que estoy mandando aquí en el insert. Todos los atributos que ya tienen estos valores. Bien, entonces vamos a mandar a llamar al método. Hasta ahorita en esta línea lo único que estoy haciendo es mandando los valores al constructor, pero si yo quiero que los guarde, necesito mandar a llamar este método save, que es el encargado de guardar esos datos. Entonces, para mandar a llamar o para ejecutar mi método, simplemente pongo el objeto movie, flechita y la función o el método que quiero mandar a llamar, de esta manera. Y si yo me doy cuenta, en mi método save veo que necesito una conexión con la base de datos. Entonces aquí tengo que pasarle esa conexión, y esa conexión está guardada en mi variable mi SQL. Entonces es lo que le estoy pasando acá. Bien. De esta manera, y ya le pongo un break, ¿no? Listo, guardo cambios con control S. Puede ser lenta mi máquina. Guardo cambios y bueno, ya guardo. Vamos a consola para revisar que esto funcione correctamente. De hecho, esta la voy a dejar acá porque puede ser que me sirva más adelante. Voy a abrir otra consola. Bien, tengo que entrar al PHP de SAM, en esta ruta, y ahí voy a ejecutar mi clase. Escribo PHP diagonal. Esto es para salir y llegar a la ruta donde está mi clase. htdocs diagonal, se llama proyecto mi carpeta, diagonal, está dentro de una carpeta que se llama models, y mi clase se llama movie.php.
y por ahí le puse un case llamado nuevo. Entonces ahí le voy a poner nuevo para probar ese caso específico y le doy enter. Espero que me aparezca el prompt. Bien, ya apareció el prompt, quiere decir que ya ejecutó algo. Me voy a mi base de datos y voy a revisar la tabla películas. Selecciono todo de película. Le doy enter y veo que ya me añadió un nuevo registro con el ID 1, con el ID de género 1, el título, pues el que le pusimos, la sinopsis, exactamente como lo pusimos, la portada y la clasificación. Entonces con esto ya puedo corroborar que realmente está funcionando esta clase, que ya hace una alfa, ¿no? Más adelante sería nada más unirlo con la parte de la vista. Bien, esto sería todo para este video.